Hotel Fiesta Inn Centro Histórico en la Ciudad de México. Es un hotel de negocios de 3 estrellas que pertenece a la cadena Grupo Posadas. Está ubicado en plena Avenida Juárez, como unos 3 minutitos caminando desde la estación del Metro Juárez. Y dentro de la plaza Parque Alameda, donde encontrarás franquicias internacionales que son súper conocidas por todos y en donde ya sabes qué calidad de alimentos esperar. Y el que esté dentro de esta plaza me parece un punto a favor porque es bastante práctico adquirir ya sea alimentos o accesorios sin necesidad de caminar mucho. Este hotel cuenta con restaurante, bar y check-in digital. También el personal de recepción fue demasiado amable, me encantó su atención. Al ir camino a mi habitación ya noté el primer punto de mejora y es que el hotel se ve un poco anticuado y descuidado como en esta grieta que te muestro aquí. Si repararan esas cosas tan sencillas, se los juro que daría otro aspecto por completo. Y para accesar a mi habitación me proporcionaron una llave tipo tarjeta. Te voy a mostrar la habitación Prime Suite. Esta tiene una capacidad para 2 personas. Tenemos aquí un sofá y también una mecedora, pantalla plana y una mesita. Mira, como puedes ver, el sillón no está sucio, pero he visto otros hoteles Fiesta Inn en donde los limpian con trapos, con sacatitos y tienen una imagen un poco más agradable. Ahora, aquí mira, hay pequeñas basuritas que siento que con una sacudida de un trapo ya quedarían perfectamente bien y darían una mejor vista. O también aquí en la mecedora hay pequeñas pelusas que vienen de aquí, de esta alfombra. Pero pues vaya, yo creo que con un trapazo darían una mejor imagen. Todo eso que hay es basurita y son detalles que pues como que no les prestan tanta atención. De este lado tenemos el área de escritorio. Tiene una pequeña silla y también tiene una cafetera con todos los insumos y también tiene de este lado 2 botellas. Y por decir que tiene las botellas, pues también ya no me da confianza de utilizarlas porque no me consta que tengan la limpieza con la que yo estoy acostumbrada. Pero bueno, hablando aquí en el Zócalo, yo creo que pues está bastante habitable. Que sepas que tiene estos pequeños puntos de mejora que ahorita sí me percaté. Y las primeras 2 ventanas que tenemos aquí tienen vista hacia el Hotel Hilton y aquí nos da un cuarto de vista a la Alameda. Aquí está el pasillo que conecta la sala con la habitación. Tenemos una habitación con una cama king size con vista a la Alameda. Mira, la vista a mí me parece muy bonita. La verdad, sí me convence la vista, me parece encantadora porque nos da una vista de 180 grados. Y aquí si le agregas este ventanal de acá, pues también podemos ver todos los comercios. También tienen esta área de aquí que puedes estar reposando. Mira, aquí está el espacio para que estés viendo todo el hermoso movimiento de la Ciudad de México, que es lo que lo caracteriza, que es súper caótica, pero súper encantadora. De este lado, como puedes ver, aquí está el espacio para que puedas estar contemplando con calma. Este espacio para sentarte, para recostarte, que a mí me parece un encanto total. Y hay un punto que sí quiero mencionar, que la verdad no me encanta tanto la limpieza de esta habitación, que pues con detalles tan simples como un trapazo, con una limpieza superficial, ya quedaría una mejor imagen. Este polvo no es de tierra, es de que sí le limpiaron hace como una semana, pero ahorita no han limpiado nuevamente, pues ya está todo el polvo ahí. Si no eres muy exigente, pues vas a decir, sí, Daniela, o sea, no es tampoco algo grave, no son chinches, no son pulgas, no es nada grave. Bueno, yo que he tenido la experiencia en el hotel Grand Fiesta Americana, el Fiesta Americana Reforma, o también en el Fiesta Inn Aeropuerto, que su limpieza está impecable, dices, bueno, sí son detalles,
puntos de crecimiento que tienen que tomar en cuenta y solamente ellos lo saben hasta que no lo reportamos aquí en recepción. Y pues bueno, te voy a mostrar el sanitario. De este lado tenemos un mueble para colocar tu equipaje, este Vainity. Hola Dani. Este Vainity con un lavamanos. Como amenidades nos dejan un cepillo de dientes, gorra de baño, pasta dental y también un cepillo. También un limpiador de zapatos, jabón, crema para manos. Y pues esta área está bastante normal, pero creo que está bastante bien, bastante funcional. También de este lado tenemos un armario, un guardarropa, caja fuerte, burrito de planchar, plancha, una almohada extra, ganchos. También quiero mencionarte, aquí también te colocan tu secadora. Y de este lado, hola Dani, una Dani casual, claro que sí. Tenemos un espejo de cuerpo completo que nos da apertura al baño. De este lado encontramos nuestro amigo anónimo, el retrete, que nunca lo enfocamos porque no hay necesidad. De este lado tenemos una tina, de la cual también creo que, pues vaya, está limpio, pero sí creo que deben de limpiar cosas como esta. Mira, te la voy a enseñar. Ahí hay un pequeño vello que pues no hay necesidad de tener que estarlo encontrando, ¿verdad? Pero pues bueno, es mejor avisarte, o sea, si tú no tienes problemas con estas cosas, simplemente dices, bueno Dani, pues nada más lo limpias, lo quitas y ya dices, bueno, pues está bien. Recuerda que los hoteles, el mejor para ti depende cuál se ajuste a tus gustos, a tu presupuesto y al tipo de viaje que vas a realizar. Así que pues bueno, yo necesito informarte, hay estos detalles, los aceptas, adelante. ¿No te gustan este tipo de detalles? Busca otras opciones. Un detalle que me gustó mucho de este hotel es que cuenta con espacios recreativos. A mi parecer están muy bonitos. Cuentan con sillas, mesas y sombrillas. Incluso había varias personas trabajando con sus computadoras porque podrás localizar aquí mismo enchufes. Asimismo, vi que también tienen 2 futbolitos, que me parece una idea muy buena si en tu estancia te acompañan niños, adolescentes y pues para toda la familia, porque es un juego muy divertido y para todas las edades. Además, cuenta con un business center, un pequeño gimnasio con los aparatos básicos de cardio y pesas. Y un espacio al aire libre ideal para venir con niños a correr, jugar o simplemente pasar un buen rato. Este hotel no cuenta con estacionamiento propio, pero tiene acceso al de Plaza Parque Alameda y como huésped te otorgan una tarifa preferencial. Y esta calle que te estoy mostrando está entre el Hotel Fiesta Inn y el Hotel Hilton. Te saca directamente al Teatro Metropolitan. Así que este hotel me parece una excelente opción si vienes a algún evento aquí. Y bueno, Adorade, hemos llegado al final de este video. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Dime, ¿sacrificarías un poco de limpieza en tu habitación por cercanía a los lugares históricos? Házmelo saber en los comentarios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.